Evidencias científicas demuestran que en la etapa de 0 a 5 años, el cerebro se desarrolla rápidamente para construir la base de las habilidades afectivas, sociales, cognitivas y conductuales necesarias para un desarrollo pleno. Las experiencias educativas en estos años promueven cambios en el saber y en las maneras de pensar, ser y actuar. Por estas grandes razones, si eres de aquellos que quiere participar en la construcción de una nueva sociedad y sientes el deseo de trascender e impactar en la vida de muchas personas, la licenciatura en Pedagogía Infantil es para ti. En un nuevo escenario de paz y desarrollo, las carreras humanas tomarán nuevamente el liderazgo en la sociedad. Los países con los mejores niveles de desarrollo y convivencia tienen como educadores a los mejores profesionales. Y los licenciados en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte son ante todo educadores, que además de profesores también generan opciones de emprendimiento con proyectos propios o vinculados a organismos gubernamentales y ONGs, garantizando el desarrollo de la sociedad desde la base. Asimismo, son educadores competentes para trabajar en el área de la administración educativa, la gestión de proyectos sociales, la investigación y el desarrollo de iniciativas orientadas al trabajo con, por y para la infancia, capaces de asumir un papel protagónico e impactar en la educación y el desarrollo del país. Somos el primer programa creado y actualmente el único acreditado en la región Caribe en alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditaciones, CNA. También somos el único de educación del país con acreditación de alta calidad por 10 años. Estudia con nosotros y tendrás la oportunidad de realizar intercambios nacionales e internacionales que te permitirán estar inmerso en otra cultura y ayudarán a ampliar tu visión de la educación. Mi mayor aporte está enfocado en la investigación. Desde que fui estudiante en el colegio y decidí estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil, tenía clara que amaba la infancia, pero no me gustaba el aula. Siempre me encantó la investigación, me encantó innovar y por eso escogí el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Tuve muchísimas oportunidades, profesores que me apoyaron, fui, por ejemplo, directora o presidente del comité científico, participé en muchas actividades extracurriculares y proyectos que me dieron la oportunidad de aprender qué es la investigación, qué es el campo que me gusta. Hoy en día soy doctora en Desarrollo Infantil y Educación Infantil de la Universidad de Nebraska de los Estados Unidos y he tenido la oportunidad de viajar a más de 15 países analizando cómo es la infancia, cómo se comporta y la verdad, toda esa motivación vino del programa. Mi experiencia como estudiante fue de las más gratificantes porque fue haber dedicado 4 años de mi vida a prepararme y a adquirir los elementos necesarios para poder contribuir a la sociedad desde mi formación como pedagoga, porque desde este programa he tenido múltiples oportunidades de trabajo y de acceso a la vida laboral en muchos campos de desarrollo del pedagogo. Asimismo, porque nosotros en nuestras manos tenemos la posibilidad de formar a las personas y a los seres humanos en sus primeros años de vida y porque de ello va a depender su futuro y lo que se convertirán estos pequeños cuando sean adultos. Ser pedagogo infantil para mí significa 3 cosas. Primero, un reto. Es generar transformación, es buscar nuevas soluciones, es hacer nuevas propuestas para pensar la ciudadanía, la ciudad y la convivencia. Es ser un ente transformador, es ser un agente de cambio, es ser un profesional capaz de generar nuevas ideas, nuevas opciones y nuevas propuestas para obviamente conservar ese acto de humanidad que es estar en la ciudad. Y tercero, y creo que uno de los más importantes, es tener conciencia de con quién estamos trabajando. Es de pensar en niños y niñas, es de pensar en sus familias, es de pensar en comunidades, en barrios, es pensar en formas de colaborar y contribuir a la transformación social, a una visión nueva de lo que es estar en la ciudad y de contemplar nuevas opciones de transformar la sociedad.
Muy buenas tardes a todos. Me complace darle la bienvenida a el cuarto y último evento de la Semana de la Educación y la Pedagogía Infantil, una semana que hemos organizado desde el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte a través de nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en el marco de la convocatoria de la beca Profesor Alberto Asa. Esta es una beca que se encuentra actualmente abierta hasta el 28 de mayo y está orientada exclusivamente a aspirantes que deseen ingresar en este segundo semestre del 2021 a nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en Uninorte. Esta beca cubre el 50% de la matrícula y el 50% de idiomas durante toda la carrera. Todo el proceso para aplicar a la beca se hace en línea a través de nuestra página web. A los interesados les colocaré en el chat de este evento el enlace donde podrán revisar toda la información de la beca, de nuestro programa, las redes sociales y el enlace para apartar una cita conmigo, la coordinadora del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Bueno, el día de hoy, para no dar más largas, estaremos realizando el conversatorio Diálogos de Prácticas en Educación Infantil, el ejercicio profesional. En esta ocasión nos estarán acompañando dos invitadas muy especiales, egresadas de nuestro programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de Uninorte. Y ellas nos van a contar acerca de sus experiencias a lo largo de su ejercicio profesional como licenciadas en Pedagogía Infantil. Nos acompañan nuestras egresadas Ginais Gómez Sobrino, quien es licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Educación y estudiante de doctorado en Educación de la Universidad del Norte. Actualmente es docente catedrática en Uninorte y asesora técnica pedagógica del equipo de primera infancia para la Secretaría de Gestión Social de la Alcaldía de Barranquilla. Y nos acompaña también Ana Solá Pacocha, quien es magíster en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales y licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte. Normalista superior por la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, con experiencia en asesoría pedagógica, asistencia administrativa, docencia universitaria y colaboración en asociaciones y observatorios. Actualmente se desempeña como gestora territorial para Barranquilla, Soledad y Cartagena de Uninorte, ONU, Mujeres y docente universitaria en instituciones privadas. Bienvenidas, Ginais y Ana, a este espacio. Muchísimas gracias. Reitero mis agradecimientos a Ginais y a Ana por aceptar nuestra invitación. Podemos abrir este espacio con una pregunta sencilla, pero que creo que todos nos hemos hecho al momento de escoger una carrera profesional. Y sería, ¿por qué estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil? Abrimos el conversatorio. Listo. Hola, buenas tardes. Gracias, Milani, por la invitación. Volver a casa siempre es lindo y más si genera un impacto también en el programa. Bueno, dando respuesta a tu pregunta de por qué pedagogía infantil, yo siempre, desde que me he formulado esto y he pensado por qué escogí este camino de tantos que podía haber tomado, destaco el hecho de que pedagogía infantil para mí, específicamente en Uninorte, significaba una opción de calidad. O sea, sabemos que a nivel departamental, incluso en Barranquilla hay muchas opciones de estudiar pedagogía infantil, modalidades virtuales, presenciales, con muchas diferencias. El programa como tal representaba una opción de calidad desde el inicio al final. Estudiar pedagogía infantil era saber que podía transformar, que podía llegar a ese punto en donde pensamos futuros ciudadanos, niños y niñas, y sabemos que ya son ciudadanos actuales, y cómo darles voces y cómo empezar a transformar su realidad y generar un impacto. Entonces, seleccionar el programa fue eso, revisar esa calidad. Cabe resaltar también que yo inicié a estudiar en el programa con una beca condonable, que en ese momento
hubo, y para mí la única opción era esto, o era mudarme a otra ciudad para hacerlo en otra institución, y finalmente dije, no, pues Uninorte es lo que necesito. Y cuando uno se pone a revisar el programa, te das cuenta de la calidad de los docentes, que tus docentes tienen una preparación y tienen una experiencia profesional muy clara a nivel. Aló, sonido. Se, se le frizó el, se le frizó a Ana la cámara. Un momentico, que parece que tenemos problemas técnicos, que Ginais no puede activar el micrófono. Un momento, por favor. Listo, ahora sí puedo, sí lo puedo activar. Ok, listo. Entonces, mientras que regresa Ana, estos problemas técnicos que suceden en estas temporadas en línea, bueno, continuamos con Ginais. ¿Por qué estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil en Uninorte, Ginais? Bueno, cuando yo tomé la decisión de estudiar la licenciatura, digamos que ya yo tenía, digamos, claro desde mi bachillerato a qué me quería dedicar. Yo me formé en una escuela normal y eso de alguna manera ya te deja un sello, ¿verdad?, sobre tu futuro profesional, y yo tenía claro que yo quería seguir en el camino de la docencia. Pero cuando mi papá me dice, bueno, ¿en qué universidad lo vas a hacer? Yo revisé, me tomé la tarea de revisar el pénsul de diferentes universidades y dije, papi, sin duda me voy por la norte. Y a mí dice, ¿por qué? Yo le dije, porque en la norte el perfil que me ofrece el programa de la norte de licenciatura en pedagogía infantil es un perfil mucho más amplio que en el que en ese momento yo podía ver en los otros programas. Porque el perfil del egresado sí, del egresado de la norte, del pedagogo infantil de la Universidad del Norte, es un perfil que extralimita las barreras del aula, como digo yo. Es un perfil que le aporta a ese pedagogo como gestor social, que le aporta a ese pedagogo como administrador del proceso educativo, que le aporta al pedagogo como investigador del acto educativo, ¿verdad? Y eso a mí me gustó mucho. Yo desde el principio tuve mucha inclinación por lo que tenía que ver en la investigación, y me gustó mucho que Uninorte tuviera ese sello y en el pénsul estuviera tan marcado la importancia de la investigación y de esos otros perfiles que un pedagogo puede ejercer. Por eso yo sin duda recomiendo estudiar Uninorte, la licenciatura en pedagogía infantil en Uninorte. Y luego cuando ya estaba en marcha mi proceso formativo en mi pregrado, lo reafirmé totalmente por muchas otras razones. Profesores con una calidad académica, casi todos creo que hacen parte de la planta de ¿verdad? Del programa del Instituto de Estudios en Educación, son personas expertas en sus áreas temáticas, la mayoría de ellos son doctores, y los que no, igual tienen esa misma calidad académica. El tema de las diferentes experiencias extracurriculares, ¿verdad?, que ofrece la universidad. Por ejemplo, en mi caso, yo además de dar mis materias semestre a semestre, tuve la oportunidad de ser parte de semillero de investigación,
que es un curso que te abre muchas puertas, en donde interactúas con gente de otras carreras y donde aprendes unos elementos sobre investigación bastante importantes. Eso me permitió, por ejemplo, participar en encuentros de semilleros de investigadores a nivel nacional, primero regional y luego nacional. También hice parte del semillero de monitores, y esa es otra experiencia que fortaleció mi formación como docente y que me dio mis primeros elementos para lo que después haría en la docencia universitaria. Todos los cursos que ofrece la universidad en bienestar, yo recuerdo que en algún momento me metí en el grupo folclórico, técnica vocal, muchas experiencias, hay unos estudiantes que tienen, digamos, la oportunidad, que pueden y lo hacen y se van de intercambio. Todas esas experiencias para mí sin duda hacen parte de una experiencia maravillosa de formación en el pregrado que te ofrece Uninorte. Muchas gracias, Ginais. Ana, ¿ya se pudo conectar? No la Ya veo. se va a conectar, se le fue la luz, fue Okay. problema eléctrico, ya me acaba de informar que se va a conectar, ya llegó, entonces ya está prendiendo para conectar. Sí. Ok, entonces, si quieres, vamos a continuar y se va poniendo allí en el corriente Ana cuando ya se logre conectar con nosotros. Entonces, seguimos. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles consideras tú que fueron esos aspectos de la carrera que terminaron de consolidar esa pasión por la pedagogía infantil? Varias cosas. La primera, el sentir la coherencia del programa cuando estaba formándome en el programa. ¿En qué sentido? En que todas esas bagajes teóricos que te están de alguna manera dando a conocer, ¿verdad? Desde la pedagogía en las diferentes materias que uno desarrolla. De esa manera nosotros aprendíamos, porque es que eso lo ponían en práctica nuestros profesores durante nuestras clases, durante nuestros cursos. Entonces, sentir esa coherencia entre lo que me están enseñando y cómo lo estoy aprendiendo desde el programa, para mí fue algo muy importante, porque cuando hablamos del rol del educador, cuando hablamos de esa formación docente, hay un aspecto muy importante, y es que esa formación docente está constituida en gran parte por nuestra experiencia como alumnos, como aprendices. En ese sentido, uno termina siendo docente o termina teniendo rasgos en la docencia de aquellos docentes que tú tuviste en tu formación. Y en el caso del maestro es complejo porque estamos inmersos en el proceso educativo desde pequeños. Pero sin duda, la manera en cómo mis maestros, porque son eso, maestros del programa, me enseñaron, para mí, marcaron mucho lo que yo hoy soy como docente. Y para mí son un valor importante de nuestro programa. Ahorita también hablaba de las experiencias extracurriculares. Tenía compañeros, conozco personas también que hicieron doble programa, que hicieron las dos carreras con psicología al tiempo, y eso es un plus, ¿verdad? Es algo importante. Las experiencias, el apoyo del programa, por ejemplo, cuando ahorita les mencionaba la experiencia de participar en encuentros nacionales de semilleros de investigación, el programa nos apoyó mucho con todo lo que tenía que ver respaldo económico, y también con el respaldo de ponernos una persona en nuestro programa que nos acompañara en ese proceso, ¿verdad? De esa pequeña investigación que hicimos con los semilleros. Para mí esos son valores, digamos, característicos del programa de licenciatura. Muchísimas gracias, Ginais. Hola, Ana. Te tenemos aquí de regreso. Ana, si quieres terminar tu idea de por qué estudiar licenciatura en Pedagogía Infantil en Uninorte.
Sí, qué pena disculparme porque, bueno, ustedes saben que característico de aquí es que la luz se vaya en cualquier momento y, bueno, justo en medio No del te evento. preocupes. No te Gracias. preocupes, adelante, Ana. Bueno, mencionando y acompañando lo que había referido anteriormente, uno de los elementos que también tú te encuentras en ese espectro de por qué seleccionar el programa, por qué seleccionarlo aquí, no en otro lugar, va en consonancia con lo que decía Ginais. Es en ese mismo fortalecimiento que tienen los docentes, los maestros como investigadores, que de su ejercicio traen a la realidad lo que encuentran en los procesos de transformación, empiezas a comprender que el mundo no solamente va en lo que te puede plantear el aula, sino también en lo que te encuentras fuera de. Es saber que esos maestros siempre van a tener esa curiosidad y esa iniciativa por querer cambiar, por querer inmiscuirse en la realidad del otro y mejorarla, porque finalmente eso hacemos cuando intervenimos. Entonces, realmente ahí es donde ocurre como ese chip. También te das cuenta que tienes opciones propias del programa, hacer un intercambio, por ejemplo. Era uno de mis sueños pensados. Yo hice intercambio a la Javeriana un semestre completo y tuve una experiencia absolutamente absurda porque pude trabajar mi primera experiencia. Nosotros damos experiencia desde quinto semestre. Fue con los hijos e hijas de mujeres reclusas en el Buen Pastor en Bogotá. Entonces, para mí era un shock estar en una cárcel de esa connotación, esa reclusión, también estar con los hijos de las reclusas, ser la pedagoga experta en ese acompañamiento y también llevar ese propósito y esa información y todo a las compañeras de esa universidad. Entonces, bueno, esa experiencia te la permite el programa. Era un proceso fácil, hubo un acompañamiento desde el inicio hasta el final, siempre hubo un monitoreo de cómo ibas, qué está ocurriendo, danos un reporte. Y tú pensarías que es complicado porque eres una persona becada, por ejemplo, y no hay opciones. Y finalmente, pues no tienes que pagar nada porque esto te lo cubre tu beca, entonces solamente es cómo te mantienes. Bueno, vámonos. El hecho de también empezar a ser asistente de investigación, terminando mi programa, te abre otras puertas. Dices, hombre, esta realidad es distinta y yo puedo empezar a cambiarlo propiamente como asistente de investigación. También la opción que yo veía era no solo el enfoque en prácticas a nivel académico y curricular, sino que también puedes hacer prácticas administrativas y prácticas de investigación. Entonces yo finalmente estuve y siempre he estado como en los tres componentes y bueno, estoy en lo administrativo, pero también hago parte de la investigación y luego poco a poco ingresas como a esa parte de la academia. Entonces mi resumen de todo esto es que ese sello de calidad desde los docentes va en los procesos que también tiene la universidad. Es saber que si quieres o tienes alguna idea referida a investigación, si quieres hacer un intercambio, si quieres abordar desde grupos o semilleros de bienestar, de baile, de música, la universidad te lo favorece. Entonces, no solo es lo que seleccionas como programa y lo que te retribuye, sino también ese componente y esa formación integral que tienes como persona. Entonces, seleccionar el programa simplemente era eso, saber que necesitaba algo de calidad y que me permitiera a mí crecer como persona y como profesional. Muchísimas gracias, Ana. Y esta pregunta ya la respondió Ginais. ¿Tú cuál consideras que fueron esos aspectos de la carrera que terminaron de consolidar esa pasión por la pedagogía infantil? A mí esa pregunta siempre me cuestiona, ¿sabes? Porque digo, tú sabías desde el inicio que querías ser maestra, siempre lo he dicho y desde que tengo uso de razón era mi primer juego y mi mamá era mi estudiante, entonces tú dices de vocación ya lo tienes, pero poco a poco eso se puede ir perdiendo. Cuando ingresé al programa y ya empecé a abordar cosas que había dado en la normal, en mi proceso como estudiante, como bachiller pedagógica y como normalista también, haces el clic, entonces dices, ya esto empieza a ser más profesional, ya tienes otro espectro, los lentes son distintos. El hecho de llegar a las experiencias, para mí la práctica es un elemento fundamental, es llevar a esa realidad todo lo que has aprendido a nivel teórico y te confrontas con eso, con que pueden haber situaciones emergentes y cómo hago. Entonces ahí es donde entra en escena el valor que tiene tu proceso formativo y ahí dices, sí, tengo las herramientas para enfrentarlo. Entonces nosotros dimos experiencias de tantos campos, esa que tuve, por ejemplo, en la reclusión fue totalmente diferente. Luego, cuando vine aquí a Barranquilla, tuve una en una institución educativa, en un jardín, y luego mi práctica de gestión social, que ahí fue la práctica en donde yo dije, esta es la mezcla de las dos cosas que quiero hacer con mi vida. Trabajar con los infantes, con los adolescentes, con las comunidades vulnerables y también generar transformaciones desde el hacer, desde lo pedagógico.
Entonces, para mí la respuesta concreta a esto son las prácticas. Llegar a la realidad y al escenario de confrontarme con lo que me puedo encontrar y poner en escena mis competencias como pedagoga, ese es el punto en el que tú dices, sí, definitivamente escogí mi vocación, me voy a dedicar a lo que me apasiona. Y pones en escena todas esas competencias que siempre tú vas trabajando semestre a semestre y dices, ah, mira, ve, esta competencia que es saber enseñar, saber hacer, mira cómo se desarrolla, mira cómo puedes manejar elementos mediáticos, informáticos y mira cómo los usas. Entonces es un juego en el que todo empieza a ser sincrónico y tiene una relación y justo en la práctica se explaya. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, entonces ahora, ¿cómo describen ustedes su desarrollo profesional como pedagogas infantiles? ¿En qué campo se han desempeñado y actualmente en qué campo se desempeñan y cuál es su función en su cargo actual? Bueno, yo he hecho varias cositas ya. Tengo cara de joven, pero bueno, sigo siendo joven, pero aquí donde estoy tengo ya 33 años. Mucha gente no me cree. Y he hecho bastantes cositas y ojalá sean muchas las que todavía me falten por hacer. En este proceso de aprendizaje que no termina y que hace parte de mi condición humana de seguir aprendiendo, he tenido muchas oportunidades y me considero una persona privilegiada. Como dije inicialmente, yo me formé en el bachillerato en una escuela normal y de ahí arrancó, digamos que no arrancó porque igual como lo narró Ana hace un momento, mi juego de pequeña favorito era ser la maestra. Y siempre he sido la maestra entre mis primos, desde pequeña. En el bachillerato se reafirmó, cuando terminé decidí hacer el ciclo complementario, lo terminé. Y cuando terminé decidí profesionalizarme, ¿verdad? Y fue cuando decidí hacer el pregrado. Terminando el pregrado tuve la oportunidad de también hacer mis prácticas como asistente de investigación en el Instituto de Estudios en Educación, con un proyecto regional que en ese momento estaba en marcha en el IES, en el departamento, y esa fue, digamos, mi primera gran experiencia profesional de aprendizaje, porque ya fue vivir la realidad de lo que hace un investigador en educación. Tuve la oportunidad en esa experiencia de que quienes me dirigían la práctica en ese momento me permitieron, digamos, hacer actividades que se extralimitaban a lo operativo, sino que también tenían un aporte hacia la investigación desde lo académico. A partir de allí, digamos, con esa experiencia que me dio a conocer como tal en el Instituto de Estudios en Educación, se me abrieron muchas puertas. Pude ser asistente de investigación de otros proyectos del IES y al segundo semestre de graduada me dieron la oportunidad en el programa de iniciar como profesora catedrática del programa. Y desde ese entonces he sido profesora catedrática del programa, ya tengo casi 7 años, si no estoy mal, si mis cálculos no me fallan. En ese tiempo también he hecho otras cosas. Fui asistente de ASCOFADE, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, en la que nuestros decanos han participado activamente y de hecho creo que hoy José, el decano de la facultad de nuestro Instituto de Estudios en Educación, es nuevamente presidente. Yo fui por 3 años asistente de presidencia y fue una experiencia de aprendizaje también muy grande porque me permitió conocer el sistema formativo, ¿verdad?, de los licenciados a nivel nacional. ¿Qué hace una facultad? ¿Qué hace la otra? ¿Cuáles son las políticas a nivel nacional para la formación del licenciado? Y ahí aprendí muchísimo.
Y actualmente, bueno, he estado en varios proyectos de investigación. Fui joven investigadora de Colciencias hace ya más o menos 3 años. El proyecto también del Instituto de Estudios en Educación desde el área de pedagogía social. Y actualmente soy docente catedrática del programa, estoy terminando mi proceso, mi formación doctoral, y soy asesora técnica del distrito de Barranquilla del programa de primera infancia en el componente de pedagogía. Entonces acompañamos desde nuestro componente pedagógico a los diferentes agentes educativos de los programas que oferta ICBF y el programa de primera infancia. Entonces acompañamos a todas las agentes educativos de los CDIs, de los hogares familiares y de los hogares comunitarios que hay en el distrito. Ese ha sido más o menos mi recorrido. Excelente, muchas gracias. Ana, adelante. Bueno, a mí en el proceso de formación, así como le pasó a Gigi, bueno, hicimos nuestro bachillerato, coincidencialmente nosotras somos egresadas de la misma normal, entonces hay como puntos ahí en común. Cuando ya yo finalicé, yo terminé mi ciclo complementario, empecé a trabajar en una institución educativa por un semestre, apareció pues la oportunidad de la beca y de estudiar licenciatura en Uninorte. Yo tenía claro que iba a estudiar mi carrera, no había decidido realmente el lugar hasta que ya hice como todo el proceso de revisar ofertas y todos los servicios, y bueno, me decidí por Uninorte. Y cuando ya yo llegué al momento de mis prácticas, yo en ese punto dije, tienes que tomar una decisión diferente. Ya tú vienes de trabajar con infantes, todo tu proceso en la normal ha sido trabajo con niños y niñas en escuela, ¿qué vas a decidir? Y justo en ese momento empezábamos nuestras prácticas y habían las 3 vertientes. Ustedes pueden seleccionar academia y se van a alguna institución educativa, seleccionan administrativo y bueno, aquí hacen acompañamiento al programa, en promoción, en trabajo con los estudiantes, realizas un proyecto o decides investigación. Yo en ese momento dije, investigación, bueno, podría ser, pero el administrativo no lo conozco y me gusta. Y el académico ya lo tengo, entonces vámonos por el administrativo. Y en ese momento empezó esa aventura cuando hice mis prácticas con Milani, que fue para mí un cambio de chip porque habían cosas que yo hacía de forma implícita y en cuanto a organización, de pronto el discurso, los correos, había cosas que era como muy metódica y otras que fui puliendo en ese ejercicio de acompañar el desarrollo del programa. Y ahí duré pues un año completo. Justo cuando ya terminé ese acompañamiento, uno de los profesores con los que yo trabajaba, que di clases en séptimo, perdón, de experiencia, me dice, bueno, me fue excelente en esa experiencia y yo me acerqué al profesor, eso lo recuerdo mucho, y le dije, profe, yo quiero seguir trabajando contigo, me gusta esto, ¿qué tengo que hacer? Él me dijo, no te preocupes, cuando yo vea una opción, yo te llamo. Y justo pasó eso, me dice, bueno, hay una convocatoria, ¿te animas a que montemos un proyecto? Le dije, sí, claro, yo lo hago. Y ahí arrancó mi proceso como asistente de investigación, investigadora en este momento, y justo era como esas 2 mezclas, trabajar con población en riesgo, población vulnerable, niños y niñas, y vincular la investigación. O sea, arranqué ahí como asistente de investigación, estuve en 3 proyectos vinculados como a este ejercicio. Ese fue como mi primer empleo formal luego de salir del programa. Y justo en paralelo con eso, empecé a estudiar la maestría. Ya cuando inicio mi proceso en la maestría, se abrió una convocatoria en una universidad privada, apliqué y empecé como docente universitaria. Entonces era como mi primer pinino también a nivel académico en este grado y bueno, arranqué ahí como docente. Y en ese ejercicio de todo lo que he hecho, también me ha pasado como Gigi, he estado como en varias cosas, pero tienen un punto en común, que finalmente es como esa transformación. Y justo ahí empecé a articularme con otros proyectos vinculados como asistente pedagógica, contribuyendo al plan decenal de Barranquilla, al plan decenal de Soledad, hubo ahí como varios elementos. Y finalmente, hoy en día, estoy como gestora territorial en un proyecto de ONU Mujeres en acuerdo con Uninorte. Uninorte sirve como consultor para ellos y nosotros somos los que ejecutamos las actividades a ONU Mujeres. Y de todo el recorrido y de cada cosa que he aprendido, hoy siento que esto que estoy haciendo justamente me apasiona tanto porque estoy poniendo en escena muchas cosas que había aprendido. En el proyecto nosotros trabajamos con mujeres migrantes, con comunidades de acogida, con niños y niñas para el restablecimiento de derechos
con la especificidad de que son migrantes, entonces tiene otro trato distinto. Y ahí es donde digo que todo lo que fui abordando a nivel de mi carrera se puede evidenciar en este ejercicio. Y es también el hecho de que reconocen en mí un buen trato hacia los funcionarios, porque debo manejar a todos los sectores públicos, trabajo, salud, Ministerio Público, Justicia, Fiscalía, todos, para concretar reuniones, generar acompañamientos. Entonces, hoy en día estoy como en esos dos campos. Soy esa gestora que moviliza acciones para la comunidad y también soy docente universitario. Y todo alimentado por esa formación recibida en el programa que sin duda marca, eso es una huella realmente, ir y estar en el proyecto y que sepan que eres de Uninorte. Incluso se asombran cuando digo que soy pedagoga infantil, porque me dicen, pero es que no pareciera que lo fuese, o sea, abordas el tema muy bien, pero no pensamos que fueras pedagoga. Y ahí es justo donde yo digo, es que el sello es distinto. Entonces, las acciones son las que hablan realmente más allá, y soy pedagoga y se nota en el ejercicio de lo que hago. Y en este momento me encuentro en esas dos cosas. Excelente, ustedes han hablado de su experiencia y allí se evidencia todos estos componentes que son los que hablan de nuestro perfil de egresados del programa de licenciatura en pedagogía infantil. Tienen un mix entre lo administrativo, la investigación, la docencia, que es como lo que manejamos dentro de ese perfil con sello Uninorte, que es lo que nosotros manejamos en nuestro programa de pedagogía infantil. O sea, ustedes con su experiencia validan y materializan esa propuesta que nosotros tenemos desde el programa, que es trabajar directamente con la infancia o indirectamente por y para ella a través de proyectos y desde la parte administrativa. Bueno, ahora les quiero preguntar cómo ha sido ese recorrido de ser un egresado del programa a ser un profesional consolidado en la educación. El recorrido es bastante extenso. Es saber que ya llevas un compromiso por el hecho de que te reconocen como un profesional Uninorte, y no es un secreto que cuando tú llegas a una institución y dicen es un pedagogo infantil de Uninorte, ya hay un peso implícito ahí que tú sabes y se siente, porque dicen, hombre, esta persona llega con las herramientas 1A, va a ser una persona formada integralmente, o sea, realmente te pones como en escena y de saber que tienes un reto de comprobar que realmente lo que están pensando y lo que afirma la gente es así, que funciona así. El hecho de ser el egresado y ya llevar eso significa mucho, pero en ese mismo ejercicio, cuando tú empiezas a alimentarte como profesional, cuando dices, sí, soy egresado de Uninorte de pedagogía infantil, lo asumo, voy con esto encima, ¿qué hago para mejorarlo? ¿Qué hago también para marcar mi diferencia? Porque ya la universidad me formó. Ahora es hora de que yo empiece a generar y evidenciar que esto sí funciona así, que soy un egresado de calidad de mi programa. Y es cuando tú empiezas a generar esa formación, esos enlaces, empiezas a hacer procesos de cualificación propios, te inscribes en diplomados, decides hacer tu posgrado para alcanzar un nivel mucho más alto, y siempre te va acompañando ese recorrido de que tú debes mejorar. O sea, es algo que mencionaba Gigi incluso ahorita, y era que como maestro tú sigues estudiando. Y es cierto, tú como maestro todos los días, hasta el último día de tu ejercicio profesional, estás aprendiendo, porque tú necesitas aprender y desaprender para poder construir. Entonces, no es solo como ya egresé y ya estoy en un trabajo fijo, me escogieron por mi perfil, por mi formación, sino también cómo marco una diferencia. Y esa diferencia la marcas cuando empiezas a crecer tú a nivel profesional con tus posgrados, con tus estudios, cuando empiezas a articularte con docentes, cuando regresas a tu casa y dices, profesores, ¿qué investigación están haciendo? ¿Puedo apoyarles en algún ejercicio? Y empiezas a unar esos esfuerzos para consolidar tu perfil. Entonces, como yo le decía ahorita también, el hecho de las competencias es ahí. Tú eres competente en algo porque lo adquieres, ¿cierto? Pero también empieza a jugar ese valor de lo que has adquirido y desarrollado cuando lo haces realidad, cuando le empiezas a trabajar en la acción. Entonces, para mí, el hecho de salir y ya llevar el título era, hombre, tengo que demostrar y tengo que dejar claro que sí es así, que ser egresado de pedagogía infantil de Uninorte
significa calidad, significa compromiso, significa transformación, porque donde llegas sabes que ahí estuviste tú porque hubo cambios. Entonces, quienes te contratan, quienes te buscan, saben que están vinculando a un profesional íntegro. Ese es un sello muy marcado. O sea, realmente yo creo que cuando la gente escucha lo de sello pensarán, es que eso es como muy reiterativo, pero es real. Es una diferencia entre tú como ese egresado de Uninorte de Pedagogía y otro estudiante de Pedagogía de distintas universidades. La visión y el pensamiento crítico que tienes es totalmente diferente. Gracias. Adelante, Ginais. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí. En mi caso, ese recorrido, siempre que lo pienso y siempre que por alguna u otra razón alguien me pregunta sobre él, siempre llego a la misma conclusión, y es que ha sido un recorrido en el que he alimentado una sensación de querer seguir aprendiendo, siempre. Y esa sensación se la debo, y ese hambre de seguir aprendiendo se lo debo un poco también a las experiencias vividas en el programa, porque de alguna u otra manera la manera en que me formé como pedagoga dejó en mí esa necesidad de siempre estarme reinventando. Y yo lo puedo ver en mi proceso formativo y en mi carrera, por así decirlo, desde que egresé. Yo apenas egresé tenía claro que tenía que seguir educándome, y se me dio la oportunidad con una media beca de Uninorte de hacer mi maestría en educación con énfasis en infancia, y la hice. Pero dije, yo no me puedo quedar con lo que teóricamente me está brindando el hacer una maestría, yo necesito ejercer la docencia. Y siempre tuve afinidad con el trabajo con docentes. O sea, sé que soy pedagoga infantil y esa es mi esencia, ¿verdad? Esa es la población que en últimas impacto, pero la población con la que siempre he tenido afinidad para trabajar es con los docentes. Por eso siempre me ha gustado la formación de formadores. Y dije, tengo que hacer algo de alguna manera para ganar ya no tanto ese conocimiento teórico, sino fortalecer mi experiencia. Y afortunadamente, por eso digo que soy afortunada, la misma universidad me brindó la experiencia de iniciar como profesora catedrática, ¿verdad? Y seguí en ese camino de aprendizaje, y luego dije, no, yo esto tengo que añadirle otro ingrediente. Y es el ingrediente del aprender a investigar como tal. Y dije, tengo que hacer el doctorado. En el doctorado voy a aprender a investigar de verdad una realidad educativa desde mi sentir, desde mi interés. Y eso he hecho en mi formación doctoral. Ha sido una formación doctoral también desde Uninorte. Yo podría decir que soy sello 100% Uninorte, porque hice pregrado, maestría y mi doctorado, que ya casi lo estoy culminando, la tesis Uninorte. Y ha sido eso, esa sensación constante. Y mi experiencia más reciente, que es en la alcaldía, en el programa de primera infancia, también fue un poco buscando alimentar esas ganas de aprender, y con la visión de necesito un trabajo en el que yo ponga en práctica lo que ya he aprendido desde la academia, desde la universidad. Y coincidencialmente la cátedra que yo tengo en Uninorte es una electiva, que es la electiva para mí más bonita de todas, porque le enseño y comparto con estudiantes de todas las carreras de Uninorte. Ahí hay médicos, hay enfermeros, hay ingenieros de todo tipo, diseñadores gráficos. Les comparto cómo es la evolución histórica del concepto de infancia y qué se hace en el mundo en materia de programas para la atención a la infancia. Y llega a mí la oportunidad de trabajar en el programa de primera infancia, ¿verdad?, de la alcaldía, y yo dije, este es el clip que necesito para llevar a la práctica eso que en teoría yo trabajo en mi materia en Uninorte. Entonces,
por eso vuelvo y digo, ha sido un proceso de alimentar un aprendizaje que sé que no va a terminar, porque me considero una persona inquieta y que en la medida en que vaya sintiendo necesidades las voy a intentar fortaleciendo, y que el mismo programa también y la misma universidad me ha generado facilidades para hacerlo, porque mi doctorado también es gracias en parte por una beca Uninorte. Tengo beca Uninorte, beca Colciencia. Entonces, la misma universidad, en la medida en que tú te muestras, en la medida en que tú respondes, ¿verdad?, a ella, en la medida en que tú te muestras como una persona capaz y con el interés, te va brindando también esos escenarios para que tú te vayas desarrollando profesionalmente. Definitivamente este recorrido no para, porque es un recorrido en el que ustedes están en constante movimiento y en constante aprendizaje, siempre absorbiendo de cada una de sus experiencias para seguir creciendo como profesionales y como personas. Definitivamente un sello Uninorte. Bueno, ¿conocen ustedes otros egresados del programa que se desempeñen en diferentes campos de acción del pedagogo infantil? ¿En cuáles? Ahí, bueno, ahí Gigi y yo estábamos conversando antes y decíamos, bueno, pensando aquí, ¿quién? Yo, de las compañeras con las que estuve, sé que hay dos que en este momento están vinculadas en parte con pedagógico, pero no tanto, porque una se encuentra como neuropedagoga. Ella hizo su maestría y está abordando pues acompañamientos y sesiones neuropedagógicas a infantes. Y hay otra compañera que está abordando el tema de adaptaciones en el aula, y ella está en otro país. Entonces ahí hay como dos perfiles. Sin embargo, la mayoría de mis compañeras, que era también algo que en algún punto nosotras conversamos, la mayoría están trabajando directamente con infantes, en distintas instituciones privadas, públicas, pero sí están trabajando directamente con infantes. Y yo creo que la cabrita que siempre se sale de la cuerda fui yo, porque terminé cogiendo como por otros lados y no directamente con la infancia. O sea, yo fui una de las pocas que decidió como, bueno, sí voy a trabajar infancia, pero indirectamente. Voy a trabajar directo con padres de familia, con agentes educativos, con organizaciones sociales y comunitarias y que beneficien a la infancia. Entonces yo soy una de esas excepciones que decidió como ahondar por otros caminos. Sí. Gracias, Ana. Bueno, en mi caso conozco varios egresados con diferentes perfiles. Echando aquí un poquito de cabeza, hay muchos de ellos que dirigen y coordinan instituciones educativas y jardines infantiles, tanto, sí, privados, la mayoría de ellos privados, y son grandes jardines infantiles, ¿verdad?, conocidos en Barranquilla. Así de otro perfil, Valmiro Narváez, que trabaja en la Secretaría, si no estoy mal, en la de Cultura. De mis compañeras egresadas, muchas de ellas trabajan en aula. Inclusive conozco a un par de nuestros compañeros egresados que concursaron y son profesores nombrados en el magisterio. Entonces ahí vemos también como ese perfil del trabajo desde el sector oficial. Y en el programa, y aquí voy a contar una anécdota que me llena mucho a mí de alegría, en el programa en el que estoy de primera infancia, trabajo con dos egresadas. Una egresada que se graduó antes de mí y una egresada que fue mi alumna en el programa. Resulta que ella es la persona que me busca y me dice, Gigi, así me dicen las personas que me conocen, la mayoría, estamos buscando una pedagoga con este y este perfil, y yo le llegó justo esa noticia a mí. Yo le dije, sí, claro, me manda mi hoja de vida, hice el proceso y hoy trabajo junto con ella. Entonces, ella, que fue mi alumna en el programa, hoy es una de mis compañeras, de mis coequiperas en el programa de primera infancia, que estamos ahí como en el sector, digamos, también de lo público, ¿verdad? Desde una institución pública que es la alcaldía, pero haciendo diferentes gestiones, porque nosotros no hacemos solo gestión, digamos, de acompañamiento en el aula de los CDI y de los jardines familiares y hogares comunitarios,
sino que también hacemos gestión social. De hecho, la secretaría en la que estamos se llama Secretaría de Gestión Social. Entonces sí, digamos que tengo como ese... Y hay otro egresado que conozco que él tenía una formación en artística y trabaja con niños pero desde el arte, desde todo lo que tiene que ver con música. Entonces miren cómo hay diferentes ahí roles desde nuestro programa. Muchas gracias. Pues allí vemos que tenemos egresados que están en la docencia directamente con los infantes, pero también tenemos otros egresados como nuestras invitadas de hoy que están trabajando indirectamente por la infancia, ¿verdad? Trabajando con los diferentes agentes educativos para poder llevar o transformar esas prácticas que finalmente impactan a nuestros niños y niñas. Tenemos otros que se están desempeñando en la administración o que son emprendedores en el área de educación porque tienen su propio proyecto educativo, ya sea de proyectos de educación formal y no formal. En fin, hay varias opciones dentro del campo del pedagogo infantil. Ahora sí, Ana y Ginais, cuéntenme, ¿creen que la carrera de licenciatura en pedagogía infantil está diseñada solamente para un género en particular? No. Hay muchos mitos en esto, ¿verdad? Entonces sí, quiero hablar de esto. Bueno, yo este tema lo toco mucho en la asignatura que doy de lectiva en el programa, y es un tema que uno conversa en lo que va transcurriendo de su carrera y cuando va ejerciendo, porque la realidad es que la mayoría de quienes estamos en este campo somos mujeres, pero hay, digamos, hombres que trabajan en ello. Y yo hoy lo veo mucho más desde la labor que ejerzo hoy en la alcaldía. Muchos coordinadores de los CDI son hombres, la mayoría son hombres. Del equipo de pedagogos que apoyamos en toda la asesoría técnica que se les hace, son pedagogos, hay muchos, un gran porcentaje. Valmiro, que trabaja en la secretaría, es hombre. El otro chico del cual les comentaba, que es músico, pero también es licenciado y trabaja con infantes, es hombre. Entonces, yo creo que es ese mito o es más como una etiqueta, ¿verdad?, que tiene la carrera, que solo es algo más cultural, que afortunadamente ha ido, digamos, mitigándose, ¿verdad? Y con la evolución que hemos tenido social y todos los cambios sociales y el reconocimiento también un poco de el rol de la paternidad comprometida también nos ha ayudado a que, bueno, si el papá hoy por hoy tiene un rol mucho más comprometido en la formación de los niños, ¿por qué no entonces un hombre también reconocer que tiene el mismo valor, digamos, al educar a niños en un contexto institucional? Entonces yo digo que eso atiende más a unas dinámicas sociales y culturales que vienen desde mucho tiempo atrás, en donde las mujeres se dedicaban única y exclusivamente al cuidado y la crianza de los niños, pero que gracias a la evolución social precisamente y cultural que hemos tenido, eso se ha ido mitigando y hay casos, muchísimos, de pedagogos, y yo siempre les digo, termino siempre esa reflexión con mis estudiantes en lo siguiente: miren algo, si esta carrera fuera solo para hombres, la mayoría de pedagogos que están en nuestra historia de la pedagogía no fueran hombres. La mayoría de pedagogos son hombres. Entonces, hay que hacer ahí como ese análisis y también romper como esas barreras. Aquí entra, ¿sabes?, una parte de lo que indicaba Gigi y ese estereotipo que siempre han tenido a quienes estudian pedagogía infantil. Tú solo das plastilina 1, recorte 2, rayar el cuaderno 3, o sea, siempre lo escuchas y es ese mismo molde que te dice
las que son pedagogos son solo mujeres, no pueden haber hombres pedagogos. ¿Cómo va a cuidar un hombre a un niño? ¿Cómo va a trabajar un niño, un hombre con un niño en un jardín infantil, por ejemplo? Entonces, ahí siempre entro, y en el programa en el que trabajo en la otra universidad también es pedagogía infantil, y hay varios hombres en la carrera, entonces siempre se sienten ellos un poco como de alguna manera, como cohibidos, y yo enseguida como que resalto, yo bueno, por ejemplo, un muchacho se llama Duan, y Dubán, coincidencialmente, él ya trabaja, lleva mucho tiempo trabajando en una institución educativa, y la asignatura que doy es evaluación educativa. Entonces, él tiene una experiencia ya que me sirve a mi comandamiaje. Y yo, bueno, Dubán, cuéntanos cómo has hecho tu proceso, y él nos dice todo. Entonces, ahí yo resalto, digo, bueno, aquí hay algo importante que debemos empezar a entender, que existe una equidad de género, y eso está claro, y también debemos empezar a cambiar el chip sobre el cuidado y la atención solo corresponde a la mujer. Porque en la misma medida que como mujeres también reclamamos por nuestros propios derechos, también hay una apertura y hay una nueva terminología que se está empleando ahora, y es nuevas masculinidades, en donde ya las masculinidades dejan de ser esas hegemónicas que toman el rol solo para asumir labores fuertes y empiezan a generar labores de cuidado, de atención. Empiezas a encontrar hogares que tienen jefatura femenina sola o tienen jefatura masculina sola, y esos hombres asumen ese rol también de ser maestros en casa, porque es que finalmente los padres de familia son quienes acompañan el proceso en el hogar, y mucho más ahora. Y ahí es donde tú empiezas a demostrarle a tus estudiantes que no es raro, al contrario, deberíamos sentirnos mal por pensar que no deben estar pedagogos infantiles y solo pensamos en que hay pedagogas. No, es que también los hay. Y como lo dice Ginais, el histórico es ese. ¿Quiénes son los primeros pedagogos? ¿Quiénes abordaron muchas de las teorías y muchos de los elementos que nosotros hoy en día replicamos, ajustamos y adaptamos? Fueron hombres. Entonces, el hecho de que en un punto de la historia haya empezado a ser solamente hacia la mujer, empezó a derogar el hecho de que los hombres hicieran parte de los procesos de formación y acompañamiento a los infantes. Entonces, cada vez que alguien me lo menciona, yo digo realmente no. El hecho, y lo que nos deberíamos preguntar es por qué no hay más hombres, por qué no se vinculan más hombres al programa, por qué no empiezan también a generar como una masificación de alguna manera y romper el esquema de que solo son mujeres. Incluso en muchos de los cargos en los que los vinculan, empiezan también a hacer esa vinculación por la perspectiva que pueden tener ellos en el ejercicio de organización, la visión que alcanzan a tener en el marco de procesos. Entonces también empieza a generarse ese cambio, y dices que en programas infantiles, como lo dice Gigi también, encuentras hombres, entonces no solo es una mujer. Y ahí es donde yo les digo a mis estudiantes, hombre, si hay alguno y estudian en las normales, por ejemplo, y quieren pasar a hacer la pedagogía infantil, háganlo. ¿Por qué se desvían del camino y escogen otra licenciatura donde hay más hombres? No, es que debemos empezar a hacer el cambio. Y si a usted le motiva a trabajar con infantes, porque es el punto o es la etapa en donde se desarrollan esos procesos neuronales importantísimos, y tú quieres transformarlo, hazlo, porque es otra área. Y ahí es donde uno dice, hombre, así como rompemos el molde de tijeritas 1 y recorte 2, hay que romper el molde de que solo son mujeres. Los hombres también son pedagogos infantiles, también hacen parte de la carrera. Y recuerdo un estudiante que está en este momento, si no me equivoco, en el Berkeley, que él estuvo también, hizo su proceso, se graduó de pedagogo infantil y él está trabajando allá. Hay otro que también egresado cuando nosotros iniciamos, que estuvo trabajando en instituciones, en este momento no está vinculado, pero sí estuvo en varios procesos, y nuestro referente más grande siempre ha sido Valmiro, por el hecho de que Valmiro empezó a generar como esa réplica de si se puede y si hay hombres pedagogos. Muchas gracias, Ginais y Ana. Ahora una última pregunta. ¿Qué consejo les darían ustedes a esos estudiantes que en estos momentos están en ese momento clave de escoger una carrera? ¿Consideran que estudiar pedagogía infantil sería una buena oportunidad y por qué? Yo pienso que justo en este momento es un reto supremamente grande. Estamos en un momento histórico sin precedentes porque lo estamos viviendo, un momento histórico que nos dice a nosotros qué se puede hacer para mejorar. Ya está claro que en el aula podíamos hacer infinidad de cosas como docentes, como maestros, movilizando en articulación con los padres, pero en este momento el escenario cambió y los retos ahora son mucho más grandes. Entonces ahí es donde yo pienso que a quien tiene duda de estudiar una licenciatura,
debe romperla justo en este momento y pensar cómo puedo ser un pedagogo infantil nacido en una época de pandemia a nivel de formación para cambiar los procesos, para empezar a generar y visionar la enseñanza y el aprendizaje desde otra perspectiva. El aula cambió y ya no es el mismo lugar donde estaban todos los niños y niñas, sino que estamos justo en estas pantallas haciendo ese proceso. Entonces, ahí está el reto. Y sería como esos pedagogos nuevos que empiezan, que están apasionados por este ejercicio docente, pueden cambiar la realidad desde las herramientas que se les ofrecen, porque pensábamos que, bueno, las TIC eran el boom, siguen siendo el boom, pero, hombre, ahora sí, ¿cómo lo verbalizamos? ¿Cómo lo hacemos de verdad un reto para que el ejercicio docente se mantenga, que siga con esa calidad, que genere esa formación, que pueda apoyar los procesos con los padres de familia? Entonces, yo les diría que dejen de lado todo miedo y toda duda que tengan, porque a nivel académico van a contar en la universidad con todos los soportes que requieren para su proceso de formación. Nadie sabe finalmente cuándo acaba esta época de pandemia, y ahí hay otro reto, y es ese, formarme como un docente en época de pandemia para transformar, para que los procesos que se están llevando a cabo tengan otro lente, otra óptica con las necesidades que nos plantea el contexto de ahora. Y es que siendo egresados del programa, tu perspectiva es distinta y te empiezas a moldear a esos elementos emergentes y te retas a ti mismo a seguir con esa calidad que te ha mantenido, pero adaptándote a la realidad del contexto. Entonces, es una invitación a que se sigan retando, que estudien pedagogía infantil justo ahora, porque esa proyección de docentes, esas necesidades y vacantes que van a haber en este momento van a ser muchas. No es un secreto que en los sectores públicos muchos de los docentes son mayores, han cumplido su proceso, entran como a pensionarse y todo esto que supone, y quedan vacantes. Entonces sabes que habrá nuevas vacantes ahora, porque todo esto ha sido un proceso muy largo y muy complejo para todos los actores en el proceso educativo. Adelante, Ginais. Gracias, Ana. Bueno, lo que yo les diría, y un poco también tomando el contexto de lo que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino a nivel político y social, en donde hay una gran movilización de jóvenes, ¿verdad?, que está luchando y pidiendo a gritos cambios sociales, cambios políticos, cambios en toda la estructura de nuestro Estado. Precisamente en esa misma línea de cambio, digamos, de transformar esta realidad para mejorarla, yo les invitaría a que la carrera que escojan, y obviamente si es licenciatura en pedagogía infantil con un carácter un poco más incisivo, tienen que tener un compromiso social si queremos apuntarle a ese cambio. Y digo que la carrera que escojan, cualquiera que sea, porque todas las carreras tienen un compromiso social, pero pedagogía infantil tiene un compromiso social muy fuerte y muy marcado, porque nosotros trabajamos con seres humanos. Yo no quiero, digamos, referirme para desmejorar la labor de otras carreras, porque cada carrera, cada profesional le aporta algo a esta sociedad, pero el trabajo que hace un docente es un trabajo que hace directo en el ser humano. Y esa es la materia prima más importante que tiene cualquier nación. Entonces, si ustedes de verdad tienen ese compromiso social y tienen esas ganas de que esto cambie, una de las maneras de impactar es a través del trabajo con los niños y con las familias y con las comunidades, y eso lo hace en pedagogía infantil. Así es. Gracias a nuestras egresadas Ana y Ginais por su participación en este espacio. Es muy grato escuchar pues sus testimonios y experiencias como educadoras infantiles con sello Uninorte, por supuesto, siempre trabajando a favor del bienestar de nuestros niños y niñas, de las familias, las comunidades, y en consecuencia aportando a la construcción de país desde la base, así como lo acabas de decir tú, Ginais, de manera muy explícita.
Bueno, creo que tenemos por aquí una pregunta. Las personas que tengan preguntas nos las pueden dejar aquí en el chat, nos las escriben para que nuestras invitadas del día de hoy les puedan dar respuestas. Y también, si tienen alguna pregunta ya específica del programa o de la admisión, aquí también les podemos dar respuesta. Bueno, por aquí nos dice María de Los Ángeles, Yerena. Hola, buenas tardes. ¿Alguna de las dos realizó doble programa con psicología? Si fue así, ¿cómo fue su experiencia? No, María, no, yo no realicé doble programa, realmente me enfoqué como solamente en la parte como lo decía en el discurso, de abordar todo lo que compete a las infancias desde esa perspectiva indirecta. Entonces, realmente yo no hice doble programa. Sí hubo compañeras y en el proceso que estuve de prácticas en el programa, apoyé a muchos estudiantes que estaban haciendo el doble programa. He conversado con ellas, siempre plantean que es una experiencia gratificante porque, bueno, realmente al tiempo que hacen su carrera de pedagogía infantil, empiezan a generar acciones desde psicología, entonces hacen como en simultánea. Pero eso también significa un reto porque supone un compromiso mucho más grande de poder mantener promedios. Incluso uno de los criterios, si no me equivoco, es el hecho de un promedio que deben mantener. Hay unas asignaturas que deben ver en simultánea, entonces mientras das asignaturas de pedagogía, das de psicología sin excederte, pero eso supone también una carga adicional. Pero sí he visto que muchas de estas compañeras tienen esa formación implícita muy, diríamos de alguna manera, es como mucho más completa y compleja al mismo tiempo, porque tienen el enfoque desde la pedagogía, pero también el enfoque desde lo psicológico. Y algunas de ellas incluso han hecho maestrías vinculadas a la parte educativa, pero tienen también el chip y todo lo que han abordado desde psicología. Pero sí sé, y me consta porque lo he visto en muchas de ellas, han tenido varias opciones laborales por el hecho pues, de tener los dos perfiles. Así es, la opción de doble programa está abierta y es voluntaria para el que quiera hacerlo. Como lo dice Ana, muchos de nuestros estudiantes ya son egresados de las dos carreras haciendo el doble programa y tenemos muchos que están en formación en este momento. Son carreras que son afines, la psicología y la pedagogía, así que lo que ves en una carrera, de pronto ves en asignaturas en psicología, te complementa lo que ves en pedagogía y viceversa. Así que no es algo que estés viendo como que aparte y que me toque de cero desde otro punto, otra perspectiva, sino que complementa en realidad la formación. Y sí, son dos carreras al mismo tiempo, implica mayor compromiso porque son mayor horas que debes dedicar a tu formación, pero no es algo imposible porque de hecho nuestros estudiantes o ya que han egresado lo han logrado y tenemos estudiantes en formación que siguen en este proceso y que lo están haciendo maravillosamente. Son excelentes estudiantes en pedagogía y son excelentes estudiantes en psicología, porque de hecho, como lo decía Ana, hay un requisito de promedio, porque queremos que el estudiante en realidad encuentre en el doble programa una oportunidad de crecer y no que sea al contrario, que sea en detrimento de su formación. Entonces estamos muy pendientes en el seguimiento a ver que en realidad sí está pudiendo el estudiante con esa formación adicional. Bueno, por aquí nos preguntan, se me corrió. Dice por aquí Everlady, yo aún no tengo claro si estudiar pedagogía, qué habilidades debería tener si decido estudiar esta carrera. Adelante. Esa es una pregunta compleja, ¿sabes? El hecho de las habilidades, no sé, yo pienso que el tema va desde lo que te apasiona y si es algo de vocación, o sea, si realmente hay una frase que en algún momento cuando yo fui a los desayunos y todos estos eventos para poder entrar al programa, teníamos diálogos con Milani para poder definirnos por la carrera, siempre entraban como dudas, siempre tú llegas con muchas inquietudes que quieres resolver para definirte, porque esto es una decisión que marca tu vida en mucho sentido, o sea, es una inversión de tiempo
muy grande y una inversión de lo que vas a hacer de ahora en adelante. Y sé que en algún momento Milani nos decía, más allá de que a ustedes les gusten los niños, es importante pensar por qué quieren trabajar con ellos. Porque decir que me gustan los niños, esto puede decirlo cualquier otra persona y no en un buen sentido, sino realmente qué quieres hacer trabajando con los niños, cuál es tu visión. Y ahí en ese conjunto de habilidades yo pienso que lo principal es tener una vocación clara, saber que si tu vocación es el servicio, el apoyo, el acompañar a las personas, a los infantes, ahí tienes como un inicio de lo que tú quieres realizar. Algunas de las habilidades que yo podría pensar aquí un poco es el tema de ser muy responsable, del diálogo, de un pensamiento crítico que va en consonancia con lo que decía Ginais en el momento en el que nos encontramos ahora, porque no solo estás formándote tú como profesional, sino que estás impactando en la vida de una cantidad de personas que requiere de ti un pensamiento crítico muy fuerte, el hecho que siempre me han dicho no tragar entero, sino también cuestionar y que tú puedas favorecer en los niños ese desarrollo y ese pensamiento crítico también. Entonces, para mí, mi resumen de habilidades sería como en ese marco. Bueno, para mí y siguiendo, digamos, en la misma línea de lo que compartí en la anterior pregunta, es tener un compromiso social. Tener un compromiso social y aquí hablo en términos generales, no solo con los niños, porque el pedagogo no trabaja solo con niños. Uno a veces termina siendo incluso hasta la persona que llega a la familia y sin quererlo se convierte en una herramienta para transformar una realidad familiar, para mejorar una realidad familiar. Entonces hay que tener un compromiso social fuerte y ese compromiso social está, digamos, constituido de muchas cosas. Uno no puede tener compromiso social sin, digamos, tener unas habilidades para pensar de manera crítica, como lo decía Ana. Uno no puede tomar decisiones responsables frente a una situación social si no piensa críticamente sobre ello. Y alguna frase que marcó mi formación y me la dijo una persona que está aquí conectada, una profe, y que Ana ahorita dijo, y es no tragar entero. Tienes que tener esa habilidad de ser un poquito, a veces ser un poquito también quisquillosa en el tema de pensar cada cosa que te dicen, porque el país en el que estamos y la realidad en el que estamos necesita eso. Y si queremos cambiar la educación, si queremos cambiar los problemas que tenemos que pensar para poder actuar informados, si no, sencillamente vamos a repetir cosas que vemos por ahí. Y eso es algo que debes tener en la carrera. Antes debes tener, digamos, ese interés al iniciarlo, y yo sé que en la carrera te lo van a fortalecer. ¿No? Y yo agregaría, ¿sabes, Gigi? El abrirse a lo emergente, porque uno creería que como docente tú planeas algo no solo a nivel de planeación de clases, sino de un proyecto, de una actividad, de una intervención, y tú en ese momento dices, ay, qué genial, quedó todo como lo esperaba, y justo cuando lo vas a llevar a la realidad, algo ocurre. Entonces hay dos opciones. Hay personas que se frustran y dicen, no puedo seguir con esto no funcionó como lo planteé, y hay otros que dicen, bueno, hay que hacer un cambio, vamos a hacer un cambio. Y nosotros como docentes empezamos a decir, lo emergente es valioso, hay que hacerlo. Y eso de lo emergente siempre nos lo planteó una profesora, Liliana Castro, y ella siempre nos dice eso en la clase de inclusión educativa. Ella nos menciona que uno plantea muchas cosas, muchas, pero como docente está en escena tu capacidad de no frustrarte frente a que no ocurra como tú lo habías dicho. Y qué tanta apertura tienes tú para hacer modificaciones sobre la marcha sin perder la calidad y el objetivo que tenías claro. Entonces, pensar si de pronto esos cambios pueden generarte en ti un sentimiento como, no sé, ira o frustración, o si realmente dices, esto es una oportunidad para poner en escena todo lo que tengo. Entonces, yo agregaría ahí esa apertura a lo emergente.
Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, hay alguien que está muy interesado en el tema del doble programa. Dice, bueno, aquí pregunta si las dos carreras, la pedagogía y la psicología, se comienzan al mismo tiempo o primero uno y en el camino se escoge la otra. Es así como lo dices en la segunda parte. Uno empieza, en el caso del doble programa licenciatura psicología, uno empieza en el programa de licenciatura en pedagogía infantil y a partir del segundo semestre empiezas a cursar las materias de psicología que no hacen parte de nuestro plan de estudios. ¿Cómo así? Hay materias que son comunes en ambos programas, tanto en pedagogía como en psicología. Esas materias comunes el estudiante las cursa una sola vez y se le valen para los dos planes de estudios. Pero hay unas materias que están en el plan de psicología que no hacen parte de nuestro plan de estudios. Esas materias, esas son las materias que el estudiante va a ir cursando semestre a semestre en paralelo con las materias de pedagogía. Entonces, a partir de segundo, ve las materias de pedagogía, del plan de estudios de pedagogía, pero además está viendo aproximadamente unos 5 o 6 créditos adicionales en promedio por semestre de psicología. Y así va cumpliendo parte del plan de estudios de ese segundo programa. En 4 años, que es lo que dura la carrera de licenciatura, uno obtiene el título profesional de licenciado en pedagogía infantil. Y si sigue todo el doble programa como está establecido, en 1 año y medio adicional, o sea, que en 5 años y medio, se está graduando y tiene otro título diferente. No va a ser ni psicopedagogo, otro título profesional que dice psicólogo. Y de esa forma tiene 2 títulos profesionales en menor tiempo. Cuando solamente pedagogía son 4 años y psicología son 5, estaríamos hablando de 9 años. Aquí estamos hablando de 5 años y medio y tienes la oportunidad de que materias comunes se homologan y las cursas una sola vez y entonces en menor tiempo terminas y obtienes esos 2 títulos profesionales. Por aquí hay otra pregunta. Siendo pedagoga, ¿se puede trabajar como docente en colegios de secundaria? El tema va orientado a la población objeto porque nosotros al abordar pedagogía infantil, nuestro espectro en cuanto a población es primera infancia, es decir que más o menos hasta los 6, 7 años aproximadamente es nuestra incidencia como tal directa de pedagogo infantil. Hay compañeros que sí han trabajado en secundaria, pero han hecho un posgrado y ya con el título del posgrado, pues ya sí amplían como ese campo en el que ellos se pueden desarrollar. Nosotras, por ejemplo, el trabajo de docencia universitaria se logró específicamente por la maestría, que también da esa formación para los distintos niveles, que ahí sí está primaria, está secundaria y está pues el universitario. Pero nuestro campo directo estaría llegando, si no estoy mal, hasta primer grado. Sin embargo, también depende de las competencias. Nosotros tenemos egresados, por ejemplo, Ginay, por ejemplo, tú tienes una compañera tuya que era muy fuerte en investigación, tenía competencias muy fuertes en investigación y de hecho ella estaba acompañando en una institución que tiene bachillerato internacional, los cuales los estudiantes requieren presentar un proyecto para poder obtener ese grado de bachillerato internacional y de hecho una pedagoga infantil es la que apoya todo el proceso de investigación de estos chicos en esa institución. Entonces también depende de las competencias que uno haya desarrollado, que son las que lo fortalecen a uno su perfil, ¿verdad? De pronto tú te quedas solamente con lo que ves en la carrera y ya, pero la universidad no es eso, la universidad es aprovechar todos esos espacios que te permiten a ti fortalecer ese perfil profesional, como les estoy comentando en el caso, por ejemplo, de esta compañera que recuerdo mucho que estudió con Genais, que estuvo trabajando y que creo que todavía al día de hoy trabaja acompañando a los chicos en el tema de investigación y trabaja con los chicos de precisamente de 11 grado o de 10º grado de una institución de trabajo que trabaja todo el tema de bachillerato internacional. Entonces también depende de las competencias que uno vaya desarrollando, que van siendo como valores agregados a tu perfil en los cuales tú puedes también aportar desde tu formación como docente. Incluso Milani, compañeras que tenían competencias fuertes en inglés, que de alguna u otra manera han trabajado con chicos de edades mayores, o sea, con una población diferente a la infancia, en
escenarios educativos de educación media, por ejemplo. En mi caso, yo lo viví. Mientras yo hice la carrera, todo el programa de licenciatura, yo tuve a mi cargo a 2 niños de una familia a los que les daba clases particulares todos los días de lunes a viernes. Desde que la niña estaba en primer grado hasta que la niña terminó en 11. O sea, hasta que después que yo terminé mi carrera, yo seguí con ella apoyándola y luego empecé con el hermanito. Entonces, no estaba, digamos, contratada de una manera formal por una empresa, por una institución educativa, pero sí tenía un contrato con una familia a la que yo apoyaba a los 2 niños, y ya lo último, el niño estaba en primaria y la niña estaba ya para graduarse del bachillerato. Entonces, también fue una experiencia laboral en un contexto no formal que también pude desarrollar gracias precisamente a esas competencias de las que hablaba Milán. Claro, y es que también hay que ver la educación en el contexto no formal, o sea, tú puedes trabajar con niños y niñas vinculando, no sé, el deporte y la educación, la nutrición y la educación, el arte y la educación en diferentes escenarios que permiten desarrollar a esos niños en otras formas diferentes a las que se ven en la educación formal, o sea, esa que tú ves allá en la escuela. De hecho, Milani hay una egresada, Catalina Fernández, que tiene una empresa de recreación que se llama Joy Factor. Esa empresa de recreación, y conozco el trabajo que hacen porque tengo un familiar que trabaja en una empresa privada de la costa, y contratan a esa empresa para tanto los eventos de los niños y adolescentes, ¿verdad? De los empleados de la empresa, que miren todo el trabajo que ella hace como pedagoga desde el escenario de la recreación, y lo hace y planean inclusive actividades para adultos, actividades recreativas para adultos. Entonces, ella también trabaja con una población bastante diversa y bastante amplia, y es pedagoga infantil y lo hace desde el campo de la recreación como pedagoga infantil. Sí, incluso hay otro escenario, pensándolo muy bien, en donde también se articulan y es fuera del contexto, como quien diría, un poco curricular del aula, y es en las prácticas, en la de experiencia de gestión social. Las estudiantes en este semestre, por ejemplo, están con 2 organizaciones, con el Hogar Víctor Tamayo y están con la Fundación Sede Social. Y en ambas están trabajando. En la primera trabajan con niños y adolescentes que están en el hogar, que están en condición de habitantes de calle y están en el rango de edades muy amplio, y ellas hacen procesos pedagógicos y también a nivel social de uso del tiempo libre, de habilidades, de proyecto de vida con estos jóvenes. Entonces no solo está directamente vinculado con los infantes, sino que también trasciende pues al tema de adolescentes. Y en Sede Social están chicos y chicas que están en comunidades, en hogares sustitutos, que como bien sabemos, cuando no hay una garantía de derechos, los niños pues son extraídos de su núcleo familiar y se ubican en un hogar sustituto para restablecerlos. Entonces ahí ellas también hacen acompañamiento pedagógico indirecto, porque es directamente con el programa que maneja la fundación, pero también apoyan procesos a nivel de secundaria. Bueno, muchas gracias. No veo más preguntas aquí en el chat. Por aquí nos dan pues las gracias por sus experiencias y su tiempo el día de hoy. Es muy gratificante vivir estos momentos con egresadas de una carrera que trae mucha mi atención. Felicidades a todas. Aquí ese es un mensaje que estoy leyendo textualmente que nos han dejado aquí en nuestro chat. Bueno, como no veo pues más preguntas, entonces vamos a dar cierre a este evento. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Ginais, por aceptar nuestra invitación. Como ya les dije hace un rato, y bueno, les recuerdo a todos los asistentes que este evento fue realizado en el marco de la beca Profesor Alberto Aza, con lo cual esperamos conseguir que esos jóvenes que tienen talento y pasión por educar se enteren de esta gran oportunidad y apliquen a esta beca de tal forma que puedan prepararse desde hoy para asumir ese gran reto que implica educar en el presente a nuestras futuras generaciones y así apuntar hacia la construcción desde la base, como ya lo dije hace un rato, de nuestra sociedad, de esa sociedad que tanto
todos estamos anhelando. Les doy la palabra a nuestras invitadas para que se despidan del público. Bueno, como lo dije al iniciar, siempre es un placer estar en casa, poder compartir esas experiencias, romper esos mitos, quitar esas dudas que pueden tener porque de pronto hay cosas que han escuchado y pueden decir, no, este programa no es lo que yo espero o no es lo que yo imagino en mi proceso formativo. Sobre todo quisiera hacer como una cuña a la beca de alguna manera, invitarlas a que lo hagan. Como les dije, yo estudié en mi programa con una beca condonable, básicamente. Yo no sabía que iba a ser beca hasta que no terminara y cumpliera con mi promedio. Y finalmente sí pudo ser así. Yo no tuve que cancelar absolutamente nada de mi beca en ese momento porque la hice condonable con mi proceso académico y todo mi desempeño. Entonces yo ahí sí les invito a que aprovechen esta oportunidad. Son recursos sumamente valiosos, es significativo si lo ponemos en un plano de las ofertas que pueden tener otros programas a nivel de la inversión que se está realizando económica frente a la calidad en el proceso formativo. Entonces yo creo que ahí no habría mucho que pensar, simplemente animarse a que hagan el proceso, inscríbanse, apliquen a la beca y sean parte de ese grupo de egresados que tienen ese sello de Uninorte, ese sello como pedagogos infantiles que transforman. Esa es mi invitación para ustedes y muchas gracias por este espacio, por escucharnos y animarse a quedarse aquí con nosotros. Gracias, Ana. Bueno, gracias Milani y al programa por la invitación. Siempre es grato como tener estas experiencias para uno recordar de dónde viene, ¿verdad? Recordar cómo fue la experiencia y también reflexionar acerca de lo que uno ha ido aprendiendo, porque este es un espacio no solo para mostrarles la experiencia desde el programa de pedagogía infantil, sino también para que nosotras reflexionemos sobre lo que hemos ido haciendo. Y esa experiencia es muy valiosa, entonces gracias al programa, gracias por ustedes, por participar, por poder asistir, por estar aquí escuchándonos. Yo sé que a veces un poquito, la expresión me la van a perdonar, harta, escuchar a las personas, digamos, hablar, pero les agradecemos el interés y el haber estado aquí todo el tiempo escuchando. Muchas gracias, Ginais. Bueno, los invitamos entonces a que sigan conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Allí en el chat les he dejado los links y los nombres para que nos sigan en nuestras redes sociales y se mantengan así conectados con nosotros para que puedan asistir a próximos eventos que estaremos programando en el programa. Muy buenas tardes a todos y nos vemos en Uninorte. Chao.